es el final, donde los redimidos estamos en la presencia del Señor. Y dice así: después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Estos son todos los redimidos, los que el Señor va a salvar, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Tomen asiento. ¿Está escuchando esta declaración que están haciendo todo este pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación? Ellos están proclamando que la salvación le pertenece ¿a quién? Al Señor. Al final del tiempo, cuando ellos ya se encuentran en la presencia del Señor, ellos miran para atrás y ellos miran que ellos no tuvieron nada que ver en la salvación, que fue una obra de Dios. Y ese es el tema de hoy. Se llama las características de la salvación. Tienen sus características. Y la salvación quiere decir liberar a alguien que está esclavizado. ¿Okay? Entonces nosotros, los que ya estamos en Cristo, fuimos libertados. Y fuimos libertados de ciertas cosas. Primero fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado y fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Nosotros estábamos bajo la voluntad de Satanás y Dios nos libertó de la voluntad de Satanás. Ahora Satanás ya no es nuestro Señor. O ahora nosotros tenemos un Señor y es nuestro Señor Jesucristo. También los libertó de la ira venidera. Nosotros, el que no cree, dice que haya sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces nos salva también de la ira venidera, porque nosotros estamos bajo la ira de Dios. Todo aquel que no está en Cristo está bajo la ira de Dios, porque Dios solo puede reconciliar a través de Cristo. Fuera de Cristo Dios no tiene ninguna comunión con nadie, ni obra fuera de Cristo. Entonces, había una condenación, entonces fuimos libertados de esa condenación. Ahora dice, ya no hay condenación pues para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para ellos. Entonces los libertó de la condenación y nos libertó del pago que nosotros íbamos a pagar en el infierno. Entonces, de todas estas cosas Dios nos ha libertado. Entonces, por eso es que Dios nos ha salvado y nos ha dado su salvación. Entonces, la primera característica que miramos en la salvación es que la salvación le pertenece al Señor. Nadie la posee, sino el Señor. Por eso en Apocalipsis, cuando estamos leyendo, al final de los tiempos, entonces todos van a estar diciendo la salvación le pertenece al Señor, porque ellos van a ver para atrás y van a ver que no fueron sus méritos. No fue cuántas veces viniste a la iglesia, no fue cuántas veces oraste, no fue cuántas veces ayunaste, no fue cuántas veces predicaste. Eso no salva. Esas son evidencias de la salvación, pero la salvación le pertenece al Señor. Aunque eso es
Es contradictorio para nuestra naturaleza porque nosotros queremos tener parte en todo. Cuando a ti no te echan en cuenta, ¿tú qué haces? Te enojas porque no me toman en cuenta. Entonces, el orgullo del hombre no le gusta esta doctrina. La mente carnal, la mente natural que dice Pablo, no entiende esto. Porque él quiere tener parte en mi esfuerzo. Así que cuando estos llegaron al cielo, es la visión, en el final, la visión de Juan, cuando llega al final, no hay ningún logro que los haya llevado allá. Como que no puede. Ustedes han visto que hay gente que pone atrás de los camiones, dice mi propio esfuerzo. Andan manejando un camión y dice este es mi propio esfuerzo. Entonces nadie va a llegar en el cielo diciendo es mi propio esfuerzo. Yo me gané la salvación. Así que la salvación no la podemos ganar, no la podemos comprar, no la podemos merecer, ni la podemos dar a otro. Es que por eso es que nosotros oramos para aquellas personas que están perdidos. Hay una oración que yo digo, Señor, sálvalos porque nosotros no podemos. Si yo pudiera salvar a mis hijos, yo los salvara, pero nosotros no podemos hacer eso porque no nos pertenece la salvación a nosotros. La salvación le pertenece al Señor. Eso es algo bueno, pero también es algo horroroso. Porque Dios en su sabiduría, Él tiene en su, no sabiduría, sino que en su soberanía, Él tiene misericordia de que Él quiere. Amén. Gracias, Señor. No es para que corre, ni para que Él quiere, sino para que de Él tiene misericordia. Aleluya. La salvación le pertenece y esta dimensión teocrática o teocéntrica se encuentra en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la afirmación categórica que la salvación es propiedad de nuestro Señor. Esto incluye la iniciativa de la búsqueda del hombre y el logro humano para él salvarse por sí mismo. No hay. Como dice Pablo, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguno. Entonces, la salvación, tal como se entiende bíblicamente, no está a disposición del hombre, que el hombre la tome cuando él quiere tomar y dejarla cuando él quiere dejarla. Porque él no la gobierna, porque no le pertenece, ni la posee, ni la controla. Entonces, por eso es que la salvación es segura. Si fuera por obras, ¿cuántas obras tendríamos que hacer para estar seguros que tenemos la salvación? ¿Qué tendríamos que hacer? Citando a Simeón en Lucas 2:30 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Salmos 85:7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Salmo 119:81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y así podríamos citar texto tras texto que la salvación es del Señor. ¿Y para qué?
dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es de Él, para que nadie se gloríe. La gloria se la lleva el Señor. Por eso es que ellos o nosotros estaremos diciendo la salvación es el Señor. Usted se va a estar acordando de esta prédica cuando esté allá delante del Señor. ¿Se me trae un poquito de agua, hermano? Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica de la salvación es que se encuentra en una persona. No es algo externo que nosotros podemos alcanzar y lograr, sino que primero tenemos que estar unidos a una persona o recibir una persona, porque en esa persona está la salvación. Y ustedes ya saben de quién es esa persona, que es Jesús. Dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. No hay otro nombre dado a los hombres en lo que podamos ser salvos. La salvación está en una persona. Si no tienes a esa persona, no hay salvación. Como dicen por ahí, todo menos Cristo es nada. Cristo menos todo es todo. Entonces la persona donde se encuentra la salvación es Cristo. Dios, el Padre, la depositó, se la dio al Hijo para que en el Hijo resida esa salvación. Entonces cuando tú no puedes recibir salvación sin recibir a Jesucristo, no hay salvación. No hay salvación si no hay la predicación del Evangelio, no hay salvación. Porque Dios ha decretado que a través de la predicación del Evangelio pueda salvar a las personas. Si no hay predicación del Evangelio, no hay salvación. Podemos estar una eternidad aquí sentados, una eternidad, y podemos darte mandamientos, hace esto otro, esto otro. No hay salvación. No hay salvación. Porque esas cosas no revelan a Jesucristo. Entonces la salvación está en un hijo, y ese hijo se la da a aquellos que lo reciben, a aquellos que lo confiesan. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo en Jesucristo. ¿No tenemos a Jesucristo? No tenemos salvación. Hebreos dice, en el capítulo 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y consumador. Él la empieza, Él la termina. ¿Por qué? Porque Él dice, cuando está con Zaqueo y los fariseos están criticando que está un pecador, está cenando, comiendo con pecadores, Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a tratar de salvar o a tratar de encontrar a aquellos que... Él vino a lo que vino. Él vino a salvarlo. Tercera característica, es una salvación completa.
No hay nada que añadirle. Si está completa y le añadimos, la arruinamos. Y esto era lo que le estaba pasando a los de Gálatas. Los Gálatas habían recibido a Jesús crucificado. Dice, yo les presenté a Jesús crucificado, pero ahora, ¿quién los ha hechizado? Empezaron por el Espíritu, ahora van terminando con la carne. ¿Por qué? Porque agregarle a la salvación, a la obra consumada de Jesucristo en el Calvario, agregarle nuestras obras, ya la dañamos. Porque nuestras obras están manchadas con pecado. Dios no recibe ninguna obra para justificación, sino solamente la obra de Cristo en la cruz. Ninguna obra es recibida de parte del Padre, sino la obra de Jesucristo. Es una salvación completada en la cruz del Calvario cuando Jesús dijo, consumado es. En griego, tetelestai, consumada es. Es una obra consumada primeramente en el Cairo o en el presente eterno de Dios primero, consumada en su mente y después consumada en la cruz del Calvario. Para Dios todo ya aconteció, porque Él no vive en futuro, Él no vive en pasado, Él vive en el presente. Pero cuando Jesús murió en la cruz, completó la salvación y ya no hay nada que agregarle. Está perfecta. Solo es recibirla. Solo recibirla. Cuando Jesús dice, Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La deuda que tenía el pueblo al cual Él vino a salvar, ahí fue cancelada. Ahí se canceló. Y me gusta como Pablo en Colosenses 10-15 dice, y vosotros estáis completos en Él. Estamos completos nosotros en Él. Que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos. Escuche, ¿cuánto? Todos los pecados, y anulando, esto fue en la cruz, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándolo en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la obra completada. La obra completada
el Señor toda nuestra deuda, el acta de decretos que había en contra de nosotros, todo el pecado que tú hiciste, todo el pecado que vas a hacer, todo estaba en esa acta de decretos. Y digo, la mente carnal, la mente natural no puede entender eso. No puede entender eso. No podemos entender sino entenderla con la mente de Cristo. Porque dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. ¿Qué es lo que mueve al cuerpo? ¿Qué es lo que mueve al cuerpo, hermanos? La mente, la cabeza. Para mover la mano, primero la mente le da una señal para que mueva la mano. Cuando alguien se duerme con la mano sobre el cuerpo sobre la mano y se duerme la mano, ¿sabe lo que pasa ahí? Okay. Los tendones y la circulación y el cerebro no llega, no le manda señal a la mano, entonces por eso la mano está dormida. Cuando tú te sales, sientes un hormiguero, entonces empieza el cerebro a mandarle señal a la mano. Entonces esto se entiende con la mente de Cristo. No se puede entender porque esto es espiritual. Y Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, porque para él son locura. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es para los que vienen a la iglesia, no es para los que oran, para los que hacen obra. Esas cosas se tienen que hacer, usted se tiene que congregar, usted tiene que orar. Pero no hay condenación para aquel que está en Cristo. Y aquel que está en Cristo tiene una manifestación. Y esa manifestación es que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la vieja naturaleza ha sido crucificada juntamente con Cristo. En Gálatas 5, 23, 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No vaya a decir que hay unos hermanos que están en Cristo y que andan conforme a la carne. No existe eso. Puede ser que hay, y sí hay en Cristo, hermanos inmaduros. Por su falta de búsqueda de la palabra de Dios o de la presencia de Dios. Pero los que están en Cristo no andan conforme a la carne porque es una contradicción. Una contradicción de que Dios les ha salvado. Si decimos que Dios nos ha salvado del pecado y vivimos en el pecado, eso es mentira. Porque tiene que haber una evidencia. Si una muchacha embarazada viene diciendo, él es el papá. Él es el papá. Y él dice, no, yo no soy el papá. Okay. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A él o a ella? ¿A ella? ¿Por qué? No. Vamos a ir al médico,
le vamos a hacer un ADN a ese niño y ahora tenemos una prueba. La evidencia, y ahí la discusión se acaba, porque la evidencia va a decir, ¿es de él o no es de él? Entonces toda obra que Dios hace tiene evidencias. Entonces, en el eterno presente de Dios, el Cairo, la salvación, esa obra ya fue consumada. Ya fue consumada en la mente de Dios. En Romanos 8:28, un pasaje que muchos lo citamos, pero citamos nomás la primera parte. Y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hasta ahí se queda, pero el pasaje sigue. Y este dice, le ayudan a bien a las personas que son llamados con un propósito. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, ¿a qué? A su propósito. ¿A cuál propósito? El propósito de Dios. No nuestro propósito. Ni Dios tiene un propósito con nosotros. No, Dios tiene su propósito y nosotros estamos en ese propósito. ¿Sí? Dios tiene su propósito y nosotros estamos en el propósito de Dios. Entonces, conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene el orden de la salvación. Okay. Lo salva, lo justifica, lo santifica, lo justifica y nos glorifica. Okay. Esos son los 3 pasos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. El llamamiento santo, cuando Dios llama al pecador. Cuando me llamó a mí, fue en el día que Dios quiso llamarme. No fue en el día que yo dije y me levanté y dije, yo creo que yo estoy haciendo las cosas malas y creo que yo soy un pecador y que me voy al infierno. No, eso ni pasaba por mi mente. Yo andaba gozando de la vida. Entonces, pero había un propósito en mi persona de Dios, y ese día Dios me llamó. Dios dijo hasta aquí. Y lo mismo hizo con ustedes, a lo que el Señor ha llamado. Hasta aquí. Pero cuando Él me llamó, hizo una obra, dice, y a los que llamó a estos justificó. ¿Qué significa justificar? Significa que Él me hizo no culpable. Eso no quiere decir que yo era inocente. Yo no era inocente, ni me hizo inocente. Me hizo no culpable. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó por mí. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Ahora, ¿usted mira a Leo glorificado? ¿Mira a Leo glorificado? No. Ni tampoco yo los miro glorificados a ustedes. Seguimos en un cuerpo que es pecador, un cuerpo que todavía pecamos, aunque dentro de nosotros hay un hombre nuevo, pero tenemos un cascarón de carne que un día
se va a vestir de gloria. Ahora, pero usted vio que aquí dice que a los que llamó justificó y a los que justificó a esos también glorificó. Entonces, en la mente de Dios, en el presente de Dios, eso ya es un acto consumado. Para Él ya está la obra hecha. Entonces, en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow. Y usted mira al hermano y usted dice, pero ¿dónde está la perfección dónde está la perfección del hermano Isidro? ¿Y dónde está su perfección? ¿Quién es perfecto aquí? Pero el Señor dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Dios nosotros estábamos como que nunca hubiéramos quebrado un plato. Así estábamos, en el tribunal de Dios estábamos como que, ¿por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo fue a los cielos, Él no llevó nuestra justicia. Él llevó su justicia. Él entró con su justicia a favor de nosotros. Entonces, es una salvación completa, pero no completamente manifestada. Es una salvación completa ya para Dios, pero no es una salvación manifestada completa, porque llegará el día donde vamos a ser completamente salvos. ¿Y cuándo va a ser ese día? Cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros seamos transformados. Ahí va a ser consumada totalmente en nuestro cuerpo. Entonces, pero que no ha sido completamente manifestada. Porque nosotros somos salvos en dos etapas. Somos salvos del pecado, de la esclavitud del pecado, pero cuando seamos transformados seremos salvos de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque hay presencia de pecado en nosotros todavía. Por eso es que usted peca todavía. Los miro bien santitos, que como que... ¿Peca todavía o no, hermano? Levante la mano el que no peca. Hermano. Entonces no ha sido manifestada completamente, porque somos en dos etapas. Mire cuándo va a ser manifestada esta salvación. En Corintios 15, 51, 56, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa eso? Son perfectos, que ya no, el pecado ya no va a dañar. Ya no va a dañar, ya no va a haber pecado. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, esto que tenemos, este cuerpo que es corrupto, que lo cuidamos tanto, hermanos, lo cuidamos tanto a este cuerpo corrupto, ¿sí o no? Las mujeres se echan cremitas y se echan esto y se echan... Los hombres no, nosotros
comida. ¿Okay? Nosotros lo cuidamos con comida. Las mujeres lo cuidan con otras cosas, nosotros lo cuidamos con comida. ¿Eh? Nosotros, no importa el jabón que encontremos, con eso lo bañamos, el champú que... Nosotros le entramos. ¿Okay? Si no hay jabón, vamos allá donde están los lavaplatos, y ahí jabón de lavaplatos. ¿Okay? Nosotros lo cuidamos con comida, nosotros sí. Eso sí, denos comida, porque... Pero lo cuidamos, ¿no? Cuando ya uno tiene hambre, uno dice, ay, hambre, vamos a comer. Cuando uno tiene un dolorcito de cabeza, una pastillita. Y lo cuidamos mucho, este cuerpo, cómo lo amamos a este cuerpo nosotros. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte ya no tiene más poder. Ahorita la muerte los mata, ¿sí o no? Ojalá que un día se muera la muerte. ¿Okay? ¿Se va a morir la muerte? ¿No se va a morir? La muerte se va a morir. Se va a morir de hambre porque ya no va a tener a quien matar. Se va a morir de hambre. Mire lo que dice. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón, ¿sabe qué es? El pecado. Porque la muerte entró por el pecado. Por cuanto el pecado entró por un hombre, todos los hombres pecaron y todos los hombres murieron en Cristo. Una cosa que me llama la atención en el principio de Génesis, cuando dice, y fulano vivió tantos años y murió. Hasta el más grande que murió, 969, ¿verdad? Matusalén, al final le dice, y vivió Matusalén 969 años y murió. ¿Okay? Ese es el fin del Adán, del hijo del Adán. Ese es el fin. Morir. No importa cuántos años llegues, si estás en Adán, vas a morir. Pero cuando este cuerpo, entonces dice, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, la salvación está completada, es completa, pero no manifestada completamente todavía. Llegará el tiempo que esperamos. Juan 3:12, primera de Juan 3:12 es, amados, ahora somos de Dios, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Nosotros somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, pero a veces parece que no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así seremos. Seremos semejantes a Jesús. ¿Cómo? Con su cuerpo glorificado. Jesús, después de la muerte, su cuerpo es glorificado. Ya no puede morir, ¿no? Y no puede nada dañarlo. Porque le veremos tal como Él es. Última característica, la cuarta característica es que la salvación es eterna. La salvación es eterna, no es temporal. Y esa es la seguridad de la salvación, es eterna. Cuando se dice eterna, ¿qué significa la palabra eterna? Que no tiene fin. Igual, vida eterna es que no tiene fin, es eterna. No es temporal. Lo que nosotros tenemos ahora es
temporal. ¿Por qué? Porque vamos a morir. Pero la vida eterna, el nombre lo dice, es eterna. Dice Hebreos, entonces la salvación es eterna, habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Jesús. Jesús fue perfecto, vino a ser autor ¿de qué? De eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, para todos los que obedecen. Entonces Él vino a ser el autor de eterna salvación. Y hay una explicación por qué es eterna, es porque Él es eterno. Dios es eterno, entonces la salvación es eterna. Si Dios fuera temporal, digamos, si Dios muriera, entonces muriera nuestra salvación. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegara la salvación. Pero como Dios es eterno, la salvación es eterna, porque la salvación, recuerden, es del Señor. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, perfectamente quiere decir, por lo cual puede salvar para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, y ahí está lo que yo estaba explicando, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el contraste de los sacerdocios, porque aquí está hablando del sacerdocio según Melquisedec, que en el Antiguo Testamento, Dios a través de los ritos salvaba al pueblo ¿cuánto tiempo? Un año. Había expiación de pecado y al otro año seguía habiendo expiación del pecado por los mismos pecados. Y entonces, como estos sacerdotes eran pecadores, ellos también tenían que hacer una ofrenda antes de ir a hacer el sacrificio. Y más que eso, estos sacerdotes vinieron a hacer mucho, dice, porque morían. Pero que permanece para siempre, puede salvar, por lo cual puede también salvar para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloriosa salvación. Quien en Pedro dice que los ángeles se inclinan a ver esta salvación tan grande. Esta salvación gloriosa. Imagine, los ángeles que están en la presencia de Dios, dice que anhelan ver cómo Dios está salvando a hombres pecadores. Y en el griego dice que ellos se inclinan a ver. ¿Ha visto a la gente usted que son medias curiosas, verdad? Aquí no hay de esas. Que se inclinan para ver. Los ángeles se inclinan al ver esta gloriosa salvación. Tú puedes tener una salvación gloriosa y no te percatas que es gloriosa. ¿Sabe por qué no nos percatamos que es gloriosa? Porque pensamos que es un mérito de nosotros. Porque pensamos que es un esfuerzo de nosotros. Por eso es que no la miramos gloriosa. Pero si nosotros la miramos con la mente de Cristo, y esta salvación es tan cara que nadie la puede comprar. Se recibe solo con gracia. Solo por gracia. Únicamente por gracia, por medio de la fe. La fe nos salva, hermano. La fe nos salva. El que salva es Jesús. Yo tengo mucha fe, dice la gente. Tiene fe en otras cosas, pero la fe nomás es el puente para llegar a Jesús. La fe es el medio por el cual llegamos al Salvador.
No, la fe es la fuente de salvación. La fuente de salvación es Jesús. Llegamos por la fe y la recibimos por gracia. Segunda de Timoteo 1, 9, 10, voy terminando, le pido a hermano Iván que vaya pasando. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo se nos fue dada esta gracia? Antes de los tiempos de los siglos, pero que fue manifestada, está siendo manifestada ahora en nuestras vidas, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Conclusión. Si tú estás aquí sin Cristo, y alguien me dijo a mí así, yo estaba cantando una canción ahí, y ¿qué sería de mí? Okay, y me hizo una pregunta, ¿qué sería de ti si no te hubiera alcanzado el Señor? Y mi respuesta fue, estuviera igual que tú, porque Él no es cristiano todavía. Y se me quedó así viendo. Que la realidad es que si no tenemos a Cristo, no hay esperanza. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Podamos tener todo las cosas del mundo, pero no tenemos a Cristo, no tenemos nada. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y esta es la condenación que vino, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Si tú estás aquí, hermano, tenemos que estar agradecidos por esa salvación gloriosa. Amigo, si tú estás aquí, si esa salvación no está en tu vida, estás perdido. Hay solo una brecha que vas caminando y es rumbo al infierno. Puedes buscar muchas maneras de ser salvo, siendo educado, portándote bien, haciéndote buenas obras. Al fin del camino no hay salvación, porque la salvación se encuentra en Jesucristo y hay que abrazarlo a Él para tener esa salvación, porque esa salvación no viene externa del Hijo de Dios. Hay que abrazarlo a Él, hay que atesorarlo a Él. Como dice Jesús, que es como aquel hombre que encontró una perla preciosa en un terreno y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. Así es de valioso Jesucristo. No hay esperanza para los que no están en Cristo. No hay esperanza. Yo te quisiera decir que eres un campeón, que más adelante Dios te va a llamar, que Dios tiene un propósito para ti, pero si te vas de aquí en la condición de condenado, no hay esperanza. Y creo que el Señor te ha traído aquí para que escuches su palabra. En segunda de Tesalonicenses 12:13, hablando de la manifestación
del anticristo y el castigo de los malvados cuando Jesucristo venga en su venida. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de tesalonicenses: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Y mire por qué: de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Para eso nos escogió el Señor, para salvación. Él no los escogió para dejarlos tirados en el camino. Él no los escogió para que después que tú hayas recibido al Señor, Él te diga: sálvate como tú puedas. Los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad de su palabra. Es una salvación gloriosa que a los hebreos le dice una gran salvación. Si usted mira en el contraste de Hebreo, está contrastando el sacrificio de los machos cabríos, los sacerdotes, la ley, Moisés. Y estos hermanos quieren apegarse otra vez a la ley y a las obras de la ley. Y Él les dice: ay de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande. En el sentido que no le pongamos importancia. Otro día acepto al Señor. Como que la salvación la puedes tomar cuando a ti se te da la gana. No vaya a ser que te vaya a pasar como Esaú, que vendió su primogenitura y después la quiso obtener, la promesa, y fue demasiado tarde. ¿Para qué? Dice: para el arrepentimiento, que con llanto hay una línea, hermano, amigo, hay una línea ahí. Nos ponemos en pie. Pero nosotros, hermanos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros. Porque si estamos aquí, Dios nos dio la oportunidad. A unos para ser salvos y a otros para levantarnos y con fervor y con amor servirle al Señor. No para ganar tu salvación y lograr un puesto allá en el cielo, sino porque Él ya te salvó. Porque eso tiene que ser la evidencia de tu salvación, que tú vivas una vida agradándole al Señor, viviendo en santidad. Porque para santidad nos llamó el Señor. Y esa es su voluntad, nuestra santificación. Así que, si has descuidado esta salvación tan grande, en el sentido de que la has dado por asentada, como muchos la hacemos, ¿para qué predicar el Evangelio si ya somos salvos? ¿Para qué predicar el Evangelio si ya la gente conoce? Es a través del Evangelio que las personas son salvas, y es a través del Evangelio que está nuestro crecimiento. No es en reglas, no es en leyes,
estas cosas vienen en evidencia de nuestra búsqueda a nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si tú estás aquí, amigo, sin Cristo, yo te pido que no te salgas de este lugar emproblemado con Dios. Yo te pido que hoy te pongas a cuentas con Dios, que confieses a su Hijo como tu Salvador y acepta esta salvación tan grande que solo por gracia se te ofrece el día de hoy. El día de mañana será tarde, puede ser tarde. Si hoy, dice la palabra, si hoy escucharas su voz, no endurezcas vuestro corazón, sino que ríndete al Señor, porque nada bueno hay al final de esta vida si no estás en Cristo. Gracias, Señor. Y permítenos, Señor, estar conscientes, Señor, de esta salvación tan grande, Señor. Que en otro tiempo, Señor, los profetas, Señor, adquirieron, Señor, y averiguaron, Señor, en qué tiempo se iba a manifestar y se dieron cuenta que no eran para ellos, pero ha sido para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, tenerla presentes y estar agradecidos eternamente, Señor. Y ayúdanos a vivir, Señor, modelando a aquel que nos salvó, modelando a aquel que se despojó y se humilló hasta lo sumo y murió en una cruz. Ayúdanos a modelar a Cristo. Y te pedimos que sigas creciendo, Señor, en nosotros, sigas formando en nosotros la imagen de tu Hijo, Señor, para que en todo tú te complazcas. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú obres en nuestro corazón a través de la predicación, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.